Continuamos con el capítulo 14 del libro Patriarcas y Profetas, titulado La destrucción de Sodoma, parte 2. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Los claros rayos matutinos parecían anunciar prosperidad y paz a las ciudades de la llanura. Empezó el ajetreo de la vida diaria por las calles. Los hombres iban por sus distintos caminos a su negocio o a los placeres del día. Los yernos de Lot se burlaban de los temores y advertencias del caduco anciano. De repente, como un trueno en un cielo despejado, se desató la tempestad. El Señor hizo llover fuego y azufre del cielo sobre las ciudades y la fértil llanura. Sus palacios y templos, las costosas moradas, los jardines y viñedos, la muchedumbre amante del placer que la noche anterior había injuriado a los mensajeros del cielo, todo fue consumido. El humo de la conflagración ascendió al cielo como si fuera el humo de un gran horno, y el hermoso valle de Sidim se convirtió en un desierto, un sitio que jamás habría de ser reconstruido ni habitado, como testimonio para todas las generaciones de la seguridad con que el juicio de Dios castiga el pecado. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la temible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidim. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo, niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. El testigo fiel dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2, 4 y 5. Con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre terrenal que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. Dice a los extraviados: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Pero si el pecador se niega obstinadamente a responder a la voz que lo llama con compasivo y tierno amor, será abandonado al fin en las tinieblas. El corazón que ha menospreciado por mucho tiempo la misericordia de Dios se endurece en el pecado y ya no es susceptible a la influencia de la gracia divina. Terrible será la suerte de aquel de quien por último el Salvador declare: es dada a los ídolos. Oseas 4:17. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Vosotros que despreciáis los ofrecimientos de la misericordia, pensad en la larga serie de pecados que se acumulan contra vosotros en los libros del cielo, pues allá se registra la impiedad de las naciones, las familias y los individuos. Dios puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta y puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión el hombre habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio.
Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15:9. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niega abiertamente las Sagradas Escrituras, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo, mientras mina la fe en la Biblia como la revelación de Dios. La devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. Como resultado, prevalece la apostasía y el sensualismo. Cristo declaró, asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y serán consumidos el pecado y los pecadores. Dijo nuestro Salvador, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos aquellos cuyos intereses se concentran en este mundo. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. Antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 17. La misma voz amonestadora fue escuchada por los discípulos de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21, 20 y 21. No debían detenerse para salvar algo de su hacienda, sino aprovechar lo mejor posible la ocasión para la huida. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. La depravación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:8. Antes de que sea destruida, se ha de escuchar la llamada del cielo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Como en los días de Noé y de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre el mundo y Dios, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Como los habitantes del valle de Sidim, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen: no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud dice: paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma.
Dios no será siempre objeto de burla, no se jugará mucho tiempo con él. He aquí el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. La inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irreversible ruina. Pero el que presta oídos a la advertencia y habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escudo y protección es su verdad. Para el tal es la promesa. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 1, 4 y 16. Lot habitó poco tiempo en Zoar. La impiedad reinaba allí como en Sodoma, y tuvo miedo de quedarse por temor a que la ciudad fuera destruida. Poco después, Zoar fue destruida, tal como Dios lo había proyectado. Lot se fue a los montes y vivió en una caverna, privado de todas las cosas por las cuales se había atrevido a exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Pero hasta allá lo siguió la maldición de Sodoma. La infame conducta de sus hijas fue la consecuencia de las malas compañías que habían tenido en aquel lugar vil. La depravación moral de Sodoma se había filtrado de tal manera en su carácter que ellas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Una vez habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos. Pero, qué separados estaban ahora. Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficio, abandonado el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios, pues las Escrituras lo llaman justo, segunda de Pedro 2:7. Su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado, por fin, como un tizón arrebatado del incendio. Zacarías 3:2. Pero fue privado de su hacienda, perdió a su esposa y a sus hijos, moró en cuevas como las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino dos naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenadas a la destrucción. Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo paso imprudente. El sabio Salomón dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Proverbios 23:4, 15, 27. El apóstol Pablo declara: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6:9. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, mira las ventajas temporales que pueden obtener, antes que las influencias morales y sociales que lo rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto.
El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todas partes ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos e echan su suerte con los enemigos de Dios. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos, ante todo, las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Podemos encontrarnos en posiciones difíciles, pero muchos no pueden vivir en el medio en que quisieran. Pero en cualquier lugar que el deber nos llame, Dios nos ayudará a mantenernos incolumes. Si velamos y oramos, confiando en la gracia de Cristo, pero no debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Los que procuran para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. La obra de su vida se pierde y resulta en triste fracaso. Si hubieran ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían, en cambio, seguro derecho a la herencia inmortal. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aun para sentar un pie. Hechos 7:5. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras, con la promesa de dar la tierra de Canaán como posesión eterna, y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña, en la cueva de Macpela. Pero Dios no faltó a su palabra, ni tuvo, ni tuvo ésta su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Gálatas 3:16. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pues un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado, sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 3:8. Perdón, 2 de Pedro 3:8, Habacuc 2:3. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol: no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente los descendientes de Abraham son, según la promesa, herederos de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra, libre de la maldición del pecado, porque el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Gálatas 3:29, 1 de Pedro 1:4, Daniel 7:27 y Salmos 37:11. Dios dio a Abraham una vislumbre de esta herencia inmortal, y con esta esperanza él se conformó. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es Dios. Hebreos 11:9 y 10.
De la descendencia de Abraham, dice la Escritura, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos si deseamos la patria. Mejor, esto es, la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Hebreos 11, 13 y 16. Querido amigo, querido hermano, yo te invito para que juntos busquemos la patria celestial, ese lugar que está ofrecido para ti y para mí, una promesa que pronto se cumplirá. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.